Dios le bendiga a usted en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, donde esté, a la hora que usted nos esté viendo. Gracias a Dios porque este día 22 estamos celebrando una vez más esta jornada a Jerusalén. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque Él nos ha fortalecido y ha abierto puertas y ha abierto todo lo que está a nuestro alcance a través de su palabra y poder conocer en esta jornada lo que es la vida de nuestro Señor y Salvador, especialmente ahí en el libro del Evangelio según San Lucas. Y está tremendo este capítulo 22, porque está hablando de, ya se empezaron a juntar las gentes para asociarse, para ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a Dios también que el Señor Jesús, con calma en su vida, sabiendo a lo que Él había venido, sabiendo que ya los últimos días estaba por realizarse su gran sacrificio, Él todavía tiene tiempo para los íntimos. Él siempre tiene tiempo para usted y para mí. Y gracias a Dios por ello. Y ahí el Señor, juntando a sus íntimos, Él les indica lo que tienen que hacer. Y dice aquí la palabra que llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ahí Jesús envía a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Vamos a celebrar. ¿Qué es lo que estaba celebrando la Pascua? La Pascua estaba celebrando la salida del cautiverio, la salida a la libertad. Y el Señor estaba también diciendo: yo voy a hacer su salida a la libertad. Ahora lo entendemos. A lo mejor ahí en ese tiempo los discípulos no lo entendieron, y no a lo mejor, no lo entendieron de hecho. Ellos sabían que iban a hacer una celebración para hacer esto. Y dice aquí la palabra: ¿y dónde quieres que la preparemos? Le pregunta los discípulos a Jesús: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él dice, él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y déjeme decirle una cosa, que por lo regular las mujeres eran las que iban al agua. Las mujeres iban con sus cántaros, iban y se abastecían de ese precioso líquido y se regresaban a casa. Pero, ¿qué cosas de mi Señor? Él preparó un hombre y ese hombre tuvo el deseo y le dijo a su esposa: amada mía, no te apures, yo voy a ir a traer el agua. Así de que no era muy común que un hombre trajera un cántaro de agua con él o una vasija con agua. Y fue fácil poder encontrar a este hombre. Cuando el Señor indica el camino, es fácil encontrarlo, hermano. Es fácil, Él nos da todos los indicios para poder celebrar con Él todos los días a través de la intimidad del Espíritu Santo y poder tener esa comunión con Él. Y yo le doy gracias a Dios. Así que lo hicieron así y ellos le preguntan: ¿dónde está el aposento alto? ¿Dónde está el segundo piso? Porque vamos a celebrar con nuestro Señor esta fiesta. Y el Señor, ya que tuvo todo listo ahí estos hombres, fue el Señor y se reunió con sus discípulos y Él instituyó lo que es la cena del Señor, lo que usted y yo celebramos. Celebramos la Pascua, nuestra libertad en Cristo Jesús. Y si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres, dice así la palabra. Y entonces aquí también le dice el Señor Jesús: bueno, ya es tiempo de que ustedes sepan lo que va a pasar más adelante. Y en el verso 31 del capítulo 22, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo es este pasaje del 31 al 34 del capítulo 22.
Primero le dice, Pedro, el diablo te ha pedido nos ha pedido permiso para zarandearte. Pero aquí la intercesión de Jesús dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Diario, el diablo nos puede zarandear, pero tenemos a un intercesor. Alguien que no descansa, que no se cansa con cansancio. Y yo le doy gracias a Dios por ello, porque Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por usted y por mí, aunque Satanás pida permiso para zarandearnos. Pero dice el Señor, le dice a Pedro y nos dice a ti y a mí, hermano, a usted y a mí. Yo he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, tenía seguridad el Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús intercede por nosotros, hermano, Él tiene la seguridad que no nos vamos a desanimar y no vamos a negar nuestra fe, ni vamos a renegar, por más difícil que esté la situación, por más zarandeada que nos quiera dar el Satanás. Él no tiene parte, derecho ni memoria en nuestras vidas. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Pero el Señor necesitaba una íntima comunión con el Padre. Si Jesús, ¿qué es Jesús? Que sí es cierto, estaba humanizado, pero necesitaba la dirección del Padre, necesitaba la fortaleza del Padre. Y eso solo se puede conseguir a través de la oración. Y dice aquí la palabra que salió con sus discípulos, fue al monte, y dice que fue al monte de los olivos y sus discípulos iban con él. Dios quiere que lo sigamos a través de Jesús, como lo hicieron estos hombres. Pero mientras Jesús estaba pasando por una situación tan difícil, que se iba a hacer maldición sin haber conocido pecado, que iba a morir como pecador, estos hombres, en vez de estar también en oración, no habían entendido en sí lo que el Señor les había dicho. Y era necesario que ellos también estuvieran orando. Y dice la palabra aquí que Él entró, se apartó a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y empieza a clamar, Señor, pasa de mí esta copa. Pero no mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Regresa, encuentra a sus discípulos dormidos. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es. El Padre le contestó de inmediato. Dice la palabra que le envió un ángel para fortalecerle. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. No es solamente seguir a Jesús. Es también, tenemos que doblar las rodillas. Tenemos que clamar por Él. En tanto esté cercano, mi Señor, tenemos que llamarle. Tenemos que fortalecernos en la oración, en la palabra. Y eso fue y el Señor envió en ese tiempo a un ángel. El Señor está enviando para ti, para mí. Jesucristo, el mismo Señor, envía para ti, para mí, su Espíritu Santo para fortalecernos. Viene el arresto de Jesús. Viene el arresto de Jesús. Y Jesús no se echa para atrás. Jesús afronta las consecuencias de pagar un precio que tú y yo no podíamos pagar. Él podía haber llamado a una legión de ángeles y poder ser librado, pero él necesitaba que su sangre preciosa fuera el precio de la salvación. Tenemos una doctrina tan santa y tan preciosa, una enseñanza en la Biblia, en la palabra de Dios, que nosotros no tenemos que echarnos para atrás cuando venga una situación difícil. Tenemos que afrontar en el nombre de Cristo Jesús. Lucas 10:19 dice que Él nos da potestad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Y yo le doy gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque Él nos fortalece y te fortalece a ti siempre y cuando confíes en mi Señor.
El diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar siempre. El diablo es el padre de mentira y quiere atormentarnos, meternos miedo, temor, pero no lo va a lograr porque estamos confiados que Jesús está intercediendo por usted y por mí. De repente viene, lo aprende, se lo llevan y pasa lo que le dice a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y así fue. Y cuando Pedro se acordó de las palabras del Señor, dice, entonces vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. El negar a Jesús trae amargura. El obedecer a Jesús trae amargura. El no querer hacer su voluntad trae amargura, hermano. Pero bendito sea Dios, que Jesús había intercedido por Pedro y Pedro fue restaurado. Es azotado, está ante el concilio, están levantando falsos testigos, se están levantando contra él falsos testimonios. Y todavía le preguntan si eres tú el Cristo, dilo ahora. Y él les dice, si no lo digo, no, si yo lo digo, no lo van a creer. Pero él dice, pero de aquí, desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Le preguntan otra vez, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Y ahí se pescan estos tremendos. Estos doctores de la ley, estos que estaban en contra de Jesús, respaldados por Satanás. Pero yo le doy gracias a Dios porque el Señor Jesús no se quedó en una tumba. Él resucitó. Y más adelante lo vamos a ver. Y le doy gracias a Dios porque yo estoy creyendo en un Dios que a través de Jesús, Él ha traído limpieza a mi corazón. Él va a indicarnos el camino a través de su palabra. Él va a proveernos. Él va a interceder por nosotros. Él ha pagado de una manera tremenda el precio del pecado que me hubiera condenado a mí a la muerte eterna. Qué bueno que estamos en esta jornada. Qué bueno que podemos nosotros experimentar que Jesús siguió adelante con el plan de Dios, que no renunció y que ahora somos salvos a través de su preciosa sangre. Siga adelante, hermano. Siga adelante, oyendo la palabra, que esa palabra va a traer gozo y alegría a nuestros corazones. Dios me los bendiga y pasen muy buena tarde, muy buena noche, muy buen día. Hasta luego.